Renovación Carismática Católica en Guatemala, a través de su Ministerio de Intercesión, presenta Los Guerreros de la Intercesión. Intercediendo con la Palabra de Dios. Un programa en donde el poder de nuestro Señor se manifiesta con misericordia, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Mucho gusto, queridos hermanos. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Para nosotros es muy agradable estar hoy con ustedes. El día de hoy vamos a hablar, a reflexionar sobre el tema SOS para la familia de hoy. Somos los esposos Chacón Azurdia, Luis y Velvet, a la orden. Y precisamente hoy vamos a hablar algo muy importante, que es el tema SOS para la familia de hoy. En realidad nosotros podemos estar pensando que necesitamos el día con día estar recibiendo mensajes que en realidad no vamos a notar. Y no siempre se trata de que sean unas emergencias visibles, sino que nuestras señales silenciosas vamos a ir recibiéndolas en el pasar de los días, como puede ser discusiones y puede ser distanciamientos o resentimientos que podamos ir sintiendo como falta de tiempo de convivencia juntos. A veces lo que nos afecta como familia es la tecnología, ¿verdad? Claro. Y hoy vamos a compartirles un poquito una anécdota sobre una familia y le vamos a llamar la familia Ramírez. La familia estaba conformada por mamá, papá e hijos adolescentes, ¿verdad? Y pues el estrés de la mamá, de los quehaceres, el trabajo del papá, los llegó a llevar a esta separación, ¿verdad? Todas las ocupaciones de cada uno fue que se empezaron a separar y como a encerrarse cada uno en su mundo. El papá pues muy cansado, llegaba a la casa de estar trabajando, necesitaba como que estar siempre pendiente del celular, porque él decía, ¿verdad?, que iba a recibir llamadas y que llamadas muy importantes. Entonces esto le impedía a él pues estar en comunicación con su familia. La mamá tener todo listo, ropa, comida, la limpieza de la casa, la llevó como a sentirse muy estresada y a sentir mucho peso de la familia. Y los hijos pues cada quien en su cuarto, con la tecnología, con el teléfono, y así fue como ellos empezaron a distanciar. Pero ¿qué pasó? La mamá se dio cuenta que cada vez estaban más alejados y con muchos problemas. Y dice, bueno, un día dice, voy a quitarles a todos el teléfono y vamos a cenar juntos. Pues se sientan en la mesa y empiezan a comer y como con un silencio así bien feo, como que eran unos desconocidos cenando. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues empezaron a contarse sus cosas, empezaron a platicar y ellos se dieron cuenta que eso era lo que les hacía falta, tiempo juntos. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como familias de hoy? Que por los quehaceres de la vida nos empezamos a alejar, ¿verdad? Sí, y en realidad eso es lo que está sucediendo en la actualidad con la mayoría o todas las familias del mundo. Recordemos que el sistema, la vida moderna, la rutina que tenemos que cumplir, ciertas exigencias también, tanto laborales como académicas, ¿verdad?, se van presentando en las familias. Entonces eso es lo que va haciendo
que realmente las familias corran peligro de esa unión y de ese amor que debe existir en los integrantes de las mismas. Y también nos lleva a malos entendidos, Claro. enojos, molestias, y así es como que nuestro corazón empieza a resentirse, ¿verdad? Sí, recordemos que ya escuchamos la historia que comentó Velvet el ejemplo de la familia, y realmente nosotros debemos analizar que posiblemente nuestra familia está precisamente en una de estas situaciones. Y también recordemos que la mayoría de familias en el pasar del tiempo e incluso en la Biblia ha pasado por ciertas dificultades y también ha venido tratando de resolverlos, obviamente con la ayuda de Dios. Y precisamente por eso el día de hoy vamos a platicar sobre José, el soñador, y sus hermanos. Ahí vemos que ahí con esta historia, ¿verdad? De la familia, él lo vendieron, ¿verdad? Prácticamente lo vendieron, y a pesar de eso, él perdonó a su familia. Cuéntanos. Sí, recordemos que José era hijo de Jacob, ¿verdad? Y Jacob tenía cierta preferencia con él. Por lo mismo, él mandó a hacer una túnica de colores y con mangas, mencionan las escrituras, ¿verdad? Y precisamente esta túnica fue una de las cosas que los hermanos envidiaron de él, así como también los sueños que él tuvo y que Dios le reveló, porque en realidad él soñaba como que a él le hacían reverencia a sus hermanos e incluso su papá, ¿verdad? Y él, aquí vemos como pruebas y la perseverancia, ¿verdad? Porque a pesar de que a él lo vendieron a Egipto, él estuvo preso, estuvo en la cárcel, él sufrió, pero a pesar de todo eso, él tuvo perseverancia. Y fue donde él llegó a tener un lugar especial después del faraón, ¿verdad? Claro. Por estos sueños que él tenía. Sí, y bueno, recordemos y creo que debemos tener presente que la familia siempre va a estar cuidada por Dios, ¿verdad? Las familias siempre van a ser como un tesoro que Dios va a tener en el corazón de Él mismo, ¿verdad? Y que realmente Él las va a cuidar, y precisamente por eso es que el enemigo siempre va a estar atacando y en contra de las familias. Y precisamente en la Biblia se nos recuerda diferentes citas y versículos que nos van a ayudar a poder ir viendo las necesidades y viendo también las dificultades que las familias. Y aquí con esta historia de José vemos el ejemplo del perdón, ¿verdad? El perdón que él tuvo con su familia, y eso le llegó a la reconciliación. ¿Y qué pasó? Después él pudo ayudar a su familia, y ahí vemos donde entra el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios que él tenía. Imagínense todo lo que él olvidó, todo lo que él perdonó, ¿verdad? Él no sintió rencor, y eso es lo que vemos que es la importancia en nuestras familias, ¿verdad? El perdón y que florezca el amor. Sí. Entonces, recordando y regresando al tema de las citas bíblicas, vamos a leer ciertas citas para que las tengamos nosotros como sostén y como bastión dentro de nuestras familias. La primera cita que nosotros vamos a consultar aquí es Efesios capítulo 6, versículo 4. Velvet nos va a ayudar a leer las citas. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En realidad, recordemos que no todo se va a arreglar con disciplina, con reglas, sino que prácticamente va a ser una comprensión que debemos tener y obviamente practicando el amor, ¿verdad? Y la oración.
incluso cuando hayan problemas graves, nosotros debemos estar pensando que Dios va a restaurar lo que se presente dentro de nuestras familias, ¿no? A veces no solo tenemos que corregir con reglas y con mano dura, ¿verdad? Sobre todo con gritos. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor hoy, ¿verdad? Que sea correcciones con amor. A veces nos pueden decir que somos un poco ridículos o que somos muy consentidores, pero no vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Sino que es para no decir palabras hirientes. Y para no corregir con palabras que lastimemos a nuestros hijos y gritos, evitemos los gritos en nuestra familia, ¿verdad? Sí, otra cita que podemos cifrar el día de hoy es Colosenses 3, versículo 13 y 14. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura podrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Y precisamente lo dice, ¿verdad? El cinturón del amor. Realmente ese amor nos llevará a un perdón y a una unidad dentro de nuestras familias. Bueno, y ahorita vamos a hablar sobre los SOS que hay en las familias de hoy. Y sería como una pregunta que nos hagamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos SOS que hay en nuestra familia? Entonces, cuando sentimos que nosotros como familia estamos fallando, es donde tenemos que prestar atención, ¿verdad? Y tenemos que como que aceptar el momento de decir, bueno, esto está pasando en mi familia, nos estamos alejando, hay muchas discusiones, estamos como que perdiéndonos la paciencia, y aquí es donde vamos a poner como que las antenas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal como familia? Sí, y posterior a identificar estos problemas como familia, es importante que vayamos buscando qué acciones vamos a aplicar para estos problemas, ¿verdad? Y pueden ser, por ejemplo, buscar tiempo para hablar juntos, para estar juntos, ciertas convivencias que podamos tener, ¿verdad? O cosas a veces tan simples como buscar el tiempo para cenar juntos. Y recordemos que las pantallas ahora son realmente un distractor bien importante, ¿verdad? Y tratar de hacer esa cena o practicar esa cena sin un celular a la mano, ¿verdad? Hacer la torre de celulares al centro de la mesa o una canasta y ahí depositarlos en lo que cenamos. Bueno, recordemos la historia de José, ¿verdad? Él perdonó a su familia, se reconcilió con su familia y aparte de todo lo que él sanó, unió a la familia y los ayudó, ¿verdad? Apoyó en muchas cosas, en darles la alimentación, en lo que ellos necesitaban. También recordamos la familia de Sara y Abraham, ¿verdad? Que ellos tenían una promesa de Dios y esperaron muchísimo tiempo para esa promesa. Pero ¿qué fue lo que los ayudó? La perseverancia, la espera y la fe en el Señor, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que a nosotros tenemos que tener como familia, ¿verdad? Sabemos, entendemos que los problemas como que nos agobian y muchas veces no sabemos cómo salir de esa dificultad. Sí, y precisamente Dios nos recuerda a través de la palabra que no debemos olvidar el poder que tiene la oración, y por eso vamos a citar en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versículo 7, lo que Dios nos dice. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica y a la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar. Les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y precisamente lo dice, ¿verdad? El orar juntos va a fortalecer ese vínculo familiar y nos va a dar esa claridad para nosotros poder caminar juntos y saber cómo enfrentar los problemas. Bueno, entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en nuestra familia? Vamos a orar, ¿verdad? Como la palabra del Señor nos dice, Claro. para poder identificar lo que tenemos que hacer como familia. Y si es posible, si ustedes quieren, pueden hacer un listado, ¿verdad? De cuáles son los problemas que tiene nuestra familia. Y no quedarnos con eso, ¿verdad? Sino que hablarlo con amor. Y sobre todo que haya el perdón, ¿verdad? Porque esto, para que no nos pase que esto se vuelva un conflicto, ¿verdad? Que nosotros hagamos ese listado y que esto se pueda volver un conflicto entre nuestra familia. Sí, a veces no aceptamos, por ejemplo, que existen ciertos problemas dentro de nuestra familia, pero sí es importante que los identifiquemos, pero a la vez de identificarlos, saber cómo los vamos a poder solucionar y tener una pequeña frase que nos pueda ayudar a solucionar estos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si existe una comunicación rota, es importante practicar, escuchar y hablar con respeto, ¿verdad? O por si existe una falta de tiempo, un tiempo de calidad que debe ser el que exista, establecer esos momentos familiares que nos ayuden a esa unión, ¿verdad? Y definitivamente si existen conflictos, tratar de buscar esa reconciliación y ese perdón con el amor de nuestro Señor. Y lo que tenemos que tener siempre claro es que Dios provee en todo momento, ¿verdad? Dios está siempre en medio de las dificultades. Y eso es lo que tenemos que tener presente cuando nosotros pongamos en práctica esta actividad, ¿verdad? Y lo lindo es de que el Señor nos da su palabra, como la hemos leído hoy y como hemos prestado atención. Y así traemos nosotros también citas bíblicas para cada cosa que nosotros necesitemos como familia. Vamos a poner el ejemplo de para el perdón. Tenemos la cita bíblica 1 Corintios 13, 4, 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Con amor, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras actitudes van a ser diferentes. Las vamos a poder llevar a un momento en familia que nos va a ayudar. Sabemos que van a haber momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de tristeza, pero si estamos unidos con amor, vamos a poder perseverar y no abandonar a la familia. Y así como nosotros con Luis como matrimonio hemos pasado dificultades, pero nos hemos tenido el uno para el otro, ¿verdad? Y en oración hemos podido salir adelante. Claro, tenemos nuestros problemas como todas las familias, tenemos nuestras discusiones como todas las familias, pero aquí vamos a poner el amor en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué otra cita? Sí, para la unidad familiar tenemos la cita Eclesiastés 4, del 9 al 12, en donde nos dice que mejor 2 que 1, cordón de 3 dobleces es el que no se rompe, ¿verdad? Porque siempre va a estar Dios en medio de ese matrimonio y de la familia. La verdadera unidad familiar se va a lograr cuando cada miembro se una también a Dios, ¿verdad? Esa verdadera unidad familiar va a existir en el amor de Dios. Y tenemos también para la paz, Colosenses 3, 13, 14, soportándose y perdonándose unos a otros. Aquí sabemos que vamos no van a haber problemas, o sea, por empezar esta actividad que nosotros tengamos no quiere decir que no vayan a haber problemas. En las familias sí tenemos problemas. Y cuando nos decimos sopórtense, no es que tengamos el pensamiento de decir, ay Dios mío, lo tengo que soportar, ¿verdad? Lo tengo que aguantar porque así dice la palabra de Dios, ¿verdad? No. Sino que aquí es que nosotros podamos tolerar las diferencias, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con amor. Vamos a decir el perdonarnos, no significa guardar rencor, sino que nos vamos a perdonar porque nosotros nos amamos, ¿verdad? Sí. Y también para otra cita bíblica que nos va a ayudar mucho, es para la esperanza, Isaías 41:10,
donde en realidad Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Sabemos que Él nos va a prometer siempre esa ayuda constante como familia, obviamente si nos abandonamos en confianza en las manos de Él, ¿verdad? Porque definitivamente ese abandono de nosotros como familia en el Señor es lo que nos va a ayudar a salir siempre adelante. También tenemos que poner en práctica o ponernos como que una dinámica como familia, ¿verdad? A mí se me ocurre, ¿verdad?, que en un cartelito pongamos el listado que nosotros hicimos, ¿sí?, ¿verdad? El listado que hicimos y que empecemos juntos a buscar las soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta semana? Vamos a hacer el ejemplo de la familia Ramírez. Vamos a cenar sin celulares para ver cómo vamos en la comunicación, cómo vamos a ir platicando, y así es como poco a poco vamos a ir resolviendo. También empezar a orar juntos, ¿verdad? Sí. Juntos, siquiera unos 5 minutos, porque muchas veces como no tenemos ese hábito, sentimos muy pesado, sí, ¿verdad? Empezar con tiempos cortos, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío para esta semana, ¿verdad? Cenar sin celulares. Sí. Y realmente ya para poder ir cerrando este tema, es importante que nosotros pensemos en que siempre hay ciertas frases que debemos de tener como lema, ¿verdad? Y una de ellas puede ser desvivirnos por nuestra familia. Siempre vamos a tratar de entregarnos, pero con amor, a nuestras familias, desviviéndonos para poder servirles, ¿verdad? También pelear en las familias, pero con amor, ¿verdad? Obviamente se vale que peleemos, pero va a ser una pelea con amor para que nosotros podamos tener siempre en medio ese vínculo del amor de Dios. Y cuando decimos pelear, tal vez sería pelear porque nuestra familia esté con Dios, ¿verdad? Claro. Esa lucha que tengamos como familia, y aunque sintamos muchas veces que vamos a ser solo nosotros como mamás o solo como papás, pero si nosotros vamos a dar el primer paso, eso es lo importante, el cambio que vamos a tener como familia. Sí, y también otro lema que nos puede servir definitivamente va a ser que lo mejor que nosotros podemos darle a nuestras familias es nosotros mismos. Es nuestra propia entrega, la entrega de Velvet hacia cada uno de nosotros, el resto de la familia, y mi entrega a Velvet y a nuestros hijos, para que nosotros mismos nos entregamos como ofrenda para poder servirnos entre nosotros con el amor de Dios. Bueno, así que para finalizar vamos a hacer una oración, esperando que ustedes puedan hacer ese listado y empecemos con el cambio para finalizar esos SOS de nuestra familia, ¿verdad? Así es. En el nombre, nos ponemos en actitud del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en este día porque pedimos y sabemos que estas familias que se han podido conectar de hoy van a recibir un pequeño mensaje tuyo, Señor. Sabemos que la familia siempre es atacada, la familia siempre va a ser motivo de enojo para el enemigo, pero ponemos en tus manos, Señor, el día de hoy cada una de las familias que se van conectando o que van recibiendo este mensaje y esta reflexión. Espíritu Santo, te lo pedimos que llegues a cada hogar que está abriendo hoy las puertas de sus casas, de su corazón. Bendice a cada familia, Señor amado, y permítenos seguir en este camino, Padre Santo, aunque sabemos que hay pruebas, hay dificultades, pero con el amor que tú nos das y el amor que nosotros podemos brindar como familia, vamos a salir victoriosos. A ti, Virgencita amada, Reina del Cielo, te queremos dar gracias porque siempre estás con nosotros, nunca nos desamparas, Virgencita buena. Todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Renovación Carismática Católica en Guatemala, a través de su Ministerio de Intercesión, presentó Los Guerreros de la Intercesión.
Intercediendo con la palabra de Dios. Un programa en donde el poder de nuestro Señor se manifiesta con misericordia, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13.